y aprovecharse de la ocasión. Pero ya hay un movimiento, los jóvenes sobre todo, pero los jóvenes ya más cultos, no están de acuerdo con esto que se aprendió de los 35 años, porque se aprendieron cosas muy erradas y un poco se hicieron de esas cosas carne. Paraguayo no sabe nunca de estas fuentes ahí qué va a resultar después. Somos mucho. Por ejemplo, Argaña, se tenía mucha esperanza en él. Él es de un movimiento religioso, es el movimiento carismático. Quiere decir que por dentro no hubo cambios. Por eso nosotros estamos insistiendo mucho sobre los hombres nuevos. Hombres nuevos, no nuevos hombres. No, claro. Porque los nuevos hombres es cambiar de figura nomás. En cambio, hombres nuevos, hombres renovados. Y no hay gente renovada. Hombres nuevos puede ser, nuevos en el sentido de más o menos, pues ya actuaron todos también. Todos. Y es así, yo creo que es una especie de determinismo histórico, porque en 35 años, pues, ¿quién no se metió? ¿Quién no sacó provecho? Viene el golpe y ¿qué es lo que hubo? Fueron presos 6 o 7 y el resto están todavía ahí. Me hace acordar de una frase de Rudy Tórgano hace mucho en mi casa, diciéndome: Nicolás, aquí no hay quien no pueda decir que de una manera u otra no ha sido envilecido. Sí, así mismo. Yo creo que es una gran verdad. Sí. Yo tenía una pregunta importante que hacer, importante para mí, que no viví los 35 años de dictadura aquí. Entonces, por ejemplo, yo quisiera hacerle una pregunta hasta cierto punto delicada con respecto a la posición de la Iglesia. Durante toda mi niñez y toda mi adolescencia, la Iglesia ocupaba un muy otro papel que el que ocupa ahora en relación a las necesidades espirituales y sobre todo materiales del pueblo. Y así vimos nosotros suceder, por ejemplo, la dictadura de Morínigo y antes, con estados represivos en donde la Iglesia no participaba. Le habrán hecho ya esta pregunta, se la hago yo que estoy viniendo de mucho tiempo. Siempre me llamó la atención, yo tomé conocimiento por los años 70 de las ligas agrarias campesinas, católicas campesinas. Bueno, y me pareció una cosa maravillosa y veo que después, bifurcado o no, tuvo un efecto fenomenal. Y eso sé de dónde viene, pero lo que no sé es cómo es que se estableció ese cambio. En mi época, que también es la suya, en los años 30, 40 y hasta el 50, yo nunca he visto la Iglesia tomar posición pública por el asesinato de alguna persona o, digamos, por el apaleamiento de alguien o por la manera de castigar una idea, los delitos políticos, por ejemplo, cosa que ahora es normal, la Iglesia toma. Entonces me gustaría un poco que usted nos explique cómo nosotros nunca, cuando éramos estudiantes y luchábamos contra la dictadura de Morínigo, jamás soñamos en pedirle una ayuda a la Iglesia, que la Iglesia saliese a la calle a decir: no señor, aquí se está cometiendo tal cosa. No soñábamos por la sencilla razón de que no se producía este tipo de fenómeno. Entonces me gustaría un poco, esa pregunta me la estoy haciendo hace más de 30 años. Sí, no, y el gran cambio de mentalidad ha sido a raíz del Concilio Vaticano II. Porque el tema era la Iglesia y el mundo. Anteriormente, yo pertenezco a los dos. Es lo que dije. A los dos. A mí me tocó, es claro, yo ya comencé a actuar en el año, a ver un poco, yo vine del Uruguay el año 43. Plena época de Morínigo. Sí, en la época de Morínigo. Y entonces actuamos así en la época de Morínigo. Pero ya había inquietudes así desparramadas, un proceso muy personal, pero donde se hizo universal la conciencia fue a raíz del Concilio Vaticano.
en donde investigando las Sagradas Escrituras, porque no es una cosa nueva, sino que es la toma de conciencia es nueva, pero ya estaba eso. No, porque la Iglesia va con el tiempo, ¿no? Va evolucionando con el tiempo, no sustancialmente, sino su actuación. De manera que el concilio puso a la Iglesia, despertó a la Iglesia en el aspecto social. Y todos nos hemos convencido que realmente la Iglesia no puede estar ajena a la vida, porque nosotros decimos que estamos al servicio del hombre. El hombre está en el mundo. Entonces tiene que interesarnos el hombre en el mundo. No solamente el hombre en cuanto que cuando se muera tiene que ir al cielo. Y entonces uno mismo ahora se ríe de lo que antes se hacía, ¿no? Pero es respetable porque esa era la mentalidad de entonces. Entonces en el concilio hubo ese despertar del compromiso de la Iglesia, de la jerarquía, en fin, de todos los cristianos, respecto al hombre en el mundo, las estructuras, las leyes. Y eso fue acrecentándose. El concilio terminó el 65, el 66 los obispos latinoamericanos nos reunimos en Medellín para aplicar las conclusiones del concilio a América Latina. ¿Vos no estuvo ahí? ¿Eh? ¿Vos? No, vos vino mucho después, sí. Y de manera que nosotros teníamos plena conciencia cuando se nos abrieron los ojos en el concilio, miramos nosotros nuestro mundo, que es América Latina, cada uno su país y América Latina, y nos dimos cuenta de que era un continente de la injusticia, donde la injusticia estaba institucionalizada. Entonces nos convocamos en Medellín, que fue calificado de comunista, en fin, todas estas cosas serias. Y de manera que vino después Puebla, pero entonces ya la conciencia era. Pero dentro de la Iglesia hay grupos que quedaron retardados. Claro. Esa iba a ser mi segunda pregunta. Quedan gentes retardadas y nosotros respetamos su conciencia. Hay libertad de conciencia y ahí está. Pero esa gente que quedó retardada, y entonces ya estamos entrando en otra época, esa gente que quedó retardada, es decir, que no entendía bien que la Iglesia tenía que estar de manos dadas con el sufrimiento del pueblo, con sus problemas, se refirió a la cuestión social. Y ahora sí la Iglesia ya es social. Y entonces no se puede pretender que todo el mundo dentro de la Iglesia haya cambiado con la misma velocidad. Claro, esa es velocidad. Pero y esa gente no molestaba en determinados momentos acciones. Sí, aquí también hay un grupito, molesta un poco, pero no. A pesar de eso consiguieron. Sí, no. Son gente, respetamos, aquí en Paraguay que casi no existe, pero en otras partes sí había más resistencia. Pero en ninguna parte se los echó, condenó ni nada, sino... No. Sí, en España, por ejemplo, hay una, no sé ahora, pero cuando estaba en la arquidiócesis estaba muy al día, hay una iglesia católica troyana.